Ya chicos, hola, buenas noches o buenas tardes. Vamos a empezar hoy día con la clase, ¿ya? Y vamos a revisar primero la tareita que les di. Les dejé algunos artículos para leer. Acuérdense que nosotros en tercero, en tercero medio, cuarto medio, estamos más que nada viendo la clase de la materia de tercero medio, que tiene que ver con la argumentación. Nosotros habíamos dicho que dentro de la argumentación tiene que ser un tema polémico, ¿verdad? Que genere discusión, un tema que actual, ¿verdad? Un tema que convoque discusión o que convoque más de un punto de vista, ¿ya? Donde hay personas que están en acuerdo y otras que están en desacuerdo. Ya, eso igual es importante ver dentro de la argumentación. Y dentro de la argumentación estábamos viendo algunos textos, ¿verdad? Por ejemplo, vimos qué es la carta al director, que también es una opinión de lectores, ¿verdad? Respecto a un tema contingente. Estábamos viendo también la columna de opinión, ¿ya? Y estábamos viendo que dentro de los medios de comunicación hay 4 ejes importantes o 4 funciones de los medios de comunicación. En primer lugar es informar, ¿verdad? Y al informarnos, nosotros también podemos, al informarnos, nosotros podemos tener, perdón, nosotros podemos tener, al informarnos, nosotros podemos tener un punto de, o sea, al tener la información, generamos opinión nosotros, ¿ya? Entonces, otra función de los medios de comunicación es formar la opinión pública, ¿ya? Otro también es educar y entretener. Eso estamos en el módulo 3, ¿verdad? En la página 7. Ahí aparece lo que estábamos comentando recién. Y dijimos que dentro de los medios de comunicación también se reconocen 3 géneros. ¿Ya? Antiguamente se reconocían solamente 2, que aparecen en la página 9. Teníamos el género informativo, que ahí entraba la noticia, ¿ya? El género interpretativo, el reportaje, la crónica y la entrevista, y el género argumentativo o de opinión. Y ahí entraba la editorial que hemos estado viendo, el artículo de opinión, la crítica y las cartas al director que también ya la vimos. ¿Ya? Ahora vamos a leer o vamos a revisar, porque se supone que ustedes ya lo leyeron, chiquillos. Vamos a revisar las tareitas que le di. Uno aparece en la página 11, donde aparece, dice, todos somos Daniel Zamudio. Voy a leer solamente esta, porque la otra no las voy a leer, ya la otra la vamos a revisar solamente. Por José Luis Pérez Beñares, La Opinión.cl, 7 de marzo del 2012. Ya es importante también que nosotros reconozcamos qué medios de comunicación nos entregan esta información, ya igual es importante. Ya. Y acá habla acerca de varias cositas. Dice, yo antes he escrito sobre intolerancia, xenofobia, racismo y otros males, que cada cierto tiempo nos recuerdan la estupidez humana. Hoy mientras escucho Queen, casualmente, cuyo vocalista era por cierto un conocidísimo artista homosexual o gay, si es que el lector prefiere, no puedo sino manifestarme sobre lo ocurrido al joven de 24 años, Daniel Zamudio, quien fue atacado salvajemente por neonazis en Santiago de Chile. Tratar de cambiar el mundo por medio de la violencia solo puede provocar un poco de miedo y una enorme sed de venganza, una espiral interminable. Siempre resulta curioso, por otro lado, observar seguidores de una doctrina que promulga la prevalencia de una raza aria en un lugar como el nuestro país, que nace justamente en la mezcla de razas. Ya es como una contradicción, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo de tratar de matar a Daniel Zamudio? ¿Escarmentar a los que son distintos? ¿Acaso no somos todos distintos? ¿Nos tratarán de matar a todos? Vivimos en una sociedad globalizada, en donde cada día descubrimos la riqueza que guarda cada raza, cada creencia, cada opinión, cada tendencia. Eso es lo que hace a nuestro planeta un lugar hermoso. Uniformarlo todo sería una muerte de la humanidad. Como tal, por ello es que cada uno de nosotros debe ser un garante de la tolerancia hacia la diversidad, porque lo cierto es que cada uno de nosotros es distinto de algún modo u otro,
y por ello vivimos en permanente riesgo. Chile no debe ser noticia por motivos de intolerancia. Es impropio que nuestra esencia. Por el contrario, como autoridad, en el más general sentido de la palabra, de este país, debe manifestarse en contra de este episodio. Es necesario dar señales claras sobre cómo piensan quienes dirigen a Chile. Ante la intolerancia debe haber una sola voz. No, no es un gran consentido. No se puede ser tolerante con la intolerancia. Ese sofisma terminaría por matarnos a todos. Como dirigente social, político y religioso, y antes de ello, como persona, repudio y condeno tajantemente el vil acto cometido en contra de alguien por ser quien es. ¿Ya? Y ahí aparece la opinión.cl el 12 del 8 del 2012. ¿Ya? Entonces acá, chiquillos, vamos a revisar las preguntas que aparecen en la página 12, ¿ya? Dice, la número 1, ¿a qué tema de actualidad o noticia se refiere? Bueno, se refiere a la noticia o tema de actualidad, la muerte de Daniel Zamudio. De acuerdo con las características del artículo de opinión, ¿qué función cumple decir que el autor es dirigente social, político y religioso? Bueno, al ser un dirigente social, significa que se, se relaciona con mucha gente, ¿verdad? Está en contacto directo con la gente, con el pueblo, ¿verdad? Al ser un político, también él dice que debe haber leyes tal vez, ¿verdad? O también deben haber leyes que amparen, ¿verdad?, a la diversidad sexual, por ejemplo, ¿ya? Y religioso tiene que ver también con ser una persona misericordiosa, ¿verdad? Tiene que... Todo eso, todas las funciones que cumple este autor, al decir que es dirigente social, político, religioso, tiene que ver con un rol, tiene que ver con un papel. Él es un personaje completo que está dentro de una comunidad, ¿ya? Y él es un actor principal también, ¿verdad? Es un actor donde él está involucrado con la gente, a eso se refiere. ¿Cuál es el principal argumento que plantea el autor? Bueno, ahí dice que todos somos diferentes. Ese es como el planteamiento principal de argumentación de él. Dice que, imagínate que fome seríamos que todos seríamos con el pelo negro, todos ojos verdes, todos blancos o todos negros, ¿ya? Dice que en la diversidad está la riqueza de los pueblos, en la diversidad, ¿ya? En la diversidad, por ejemplo, en las creencias, en la opinión, en la tendencia. Ahí está la diversidad y la riqueza y la riqueza de nuestro país o de los países, digamos, ¿verdad? Y también que debemos, porque imagínate si fuéramos todos diferentes, entonces todos nos vamos a matar. Entonces también habla acerca de la tolerancia, ser tolerante, respetar al otro. No porque una persona, no sé, me va a hablar a mí, no sé, una persona va a dar su opinión y porque a mí no me gusta su opinión, no, lo increpo, garabato, le digo cosas feas, no. O sea, nosotros tenemos que ser tolerantes con el otro, respetar la opinión del otro. Yo no puedo estar, no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, por ejemplo, que yo puedo pensar que legalizar el aborto, por ejemplo, donde yo a lo mejor pienso que, no sé, yo puedo pensar que eh, el cuerpo es mío y también no quiero asumir quizás la responsabilidad de tener un hijo, ¿verdad? Y bueno, y eso también mi opinión igual es válida, ¿verdad? No se refiere que ay, todas las mujeres van a estar en contra mía, hoy la profesora lo que dijo, no, o sea, uno también tiene que ser tolerante con la opinión del otro, respetar al otro, a eso se refiere un poco, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, ahí dice que fome que Chile haga noticia por este tipo de noticias, ¿verdad? Dice no debemos hacer noticia por la intolerancia. Y también él habla acerca ahí, en la conclusión dice la posición de los gobernantes, o sea, eh, bueno, el presidente está de acuerdo con las minorías, o sea, está de acuerdo con hacer el matrimonio legal, la adopción de hijos por los gays o las lesbianas. Entonces, ¿cuál es la posición que tiene el presidente de Chile? ¿Ya? No que sea una posición, para ganar votos, ¿verdad?
que realmente haya un compromiso real de su parte, ¿verdad? Y al haber un compromiso real de su parte, también este compromiso, eh, tener un compromiso, pero también que haya leyes, ya, leyes que regulen un poco esto, regulen el matrimonio parental, que regulen el matrimonio o la educación también, que se está impartiendo en los colegios, ¿verdad? ¿Qué opina usted de la postura del autor? ¿Le parece bien? ¿Por qué? ¿O le parece mal? ¿Por qué? ¿Tiene razón? ¿En qué? Ya, ahí usted tiene que ir viviendo, porque es una opinión personal, po. Yo puedo decir, sí, yo estoy de acuerdo con él, porque en realidad debemos ser tolerantes. Perdón. Aceptar a lo mejor eh, la diversidad sexual, aceptar la gente que es diferente, ¿verdad? De repente nosotros lo vemos en los colegios, por ejemplo, cuando los niños, las chicas se cambian de nombre, ya no quieren ser, no sé, por decirte, Claudia, quieren tener otro nombre. Y hay una transición también, que también es importante, que uno también tiene que apoyar, ¿verdad? Ya, dice, ¿por qué cree usted ¿por qué cree usted que el texto se titula Todos somos Daniel Zamudio? Porque todos somos diferentes, pues se hace una analogía. Ya, no significa que yo voy a ser Daniel Zamudio, significa que a lo mejor yo soy diferente en mi forma de ser, a lo mejor yo soy diferente en mi forma de pensar, a lo mejor yo soy diferente en mi forma de vestirme, en mi forma a lo mejor de pintarme el pelo, a lo mejor soy diferente en mi forma de mi religión, ¿verdad? O sea, a eso se refiere, porque todos somos diferentes, ya, todos somos diferentes, hace una analogía, hace como una comparación, ¿ya? ¿Qué opinión tiene el autor del hecho? ¿Ya? Bueno, cuando nosotros hablamos hay que tener clara la diferencia entre hecho y opinión. El hecho es algo a ver, ¿qué opinión tiene el autor del hecho? Señale textualmente lo que dice. Bueno, en primer lugar, él dice, textualmente dice un hecho, que sería que este joven de 24 años fue atacado en Santiago de Chile. Ese es un hecho, ¿ya? Eh, y que Chile, que en Chile tampoco no se conozca, que Chile no se conozca al mundo por ese tipo de noticias. Eso también es un hecho, ¿ya? Que estamos en un mundo globalizado también es un hecho, ¿ya? Un hecho es algo que yo puedo comprobar. Un hecho se basa en algo objetivo, ¿ya? Por ejemplo, la noticia. Usted, por ejemplo, veamos a través de una noticia la diferencia entre hecho y opinión. Por ejemplo, un hecho, auto chocó, auto chocó y entró al living de la casa. Ese es un hecho, ¿ya? Y la opinión eh, sería, eh, la opinión sería, eh, este auto entró a la casa, ¿verdad? Un auto chocó y entró a la casa, al living de la casa. Y por suerte, la mamá y sus hijos estaban en el dormitorio. Entonces es preocupante, ¿verdad? Que la gente ande conduciendo automóviles con alcohol y más encima con la cuarentena. O sea, eh, es poco racional, ¿verdad? Yo no concibo eso. Yo no concibo que un hombre tome el volante sabiendo que está alcoholizado, drogado, y que puede producir daño, ¿ya? Entonces, esa es mi opinión. Entonces, esa es la diferencia entre un hecho y una opinión, ¿ya? Súper bien. Chiquillo, después nos quedaba la página 13 y hablar acerca de los empaquetadores. Cuando nosotros vamos al supermercado, bueno, ahora ya, bueno, vamos al supermercado, pero ya no hay chicos que empacan, ya que también le ha tocado como fuerte también con la pandemia. Entonces, vemos chicos que empacan, ¿verdad? Y no hay una ley que los proteja, hay varias cositas acá. ¿Qué tipo de texto es? La número 1, la página 14. ¿Qué tipo de texto es? Bueno, es una columna de opinión, ¿ya? Donde nosotros, el autor acá, la señora Susana, nos da a entender su punto de vista acerca de los empaquetadores, ¿ya? ¿Cuál es el hecho?
noticioso comentado. Las malas prácticas, ¿verdad?, de estas organizaciones o agencias que en cierta forma cobran ya a los chiquillos por hacer su trabajo, ¿verdad? Y además también les cobran el uniforme, ¿ah? Por entregarle un uniforme. ¿Ya? Entonces, después dice, señale la opinión de la autora que aparezca en el texto. Bueno, ella dice que puede ser una solución vía contrato, ¿ya? Y que es una mala práctica esa de cobrar por trabajar, ¿verdad? Ella opina varias cosas, opina acerca de que esta práctica o cómo se ha distorsionado a lo largo del tiempo, porque dice en primer lugar, esta actividad que en su origen se implementó como un aporte del supermercado al barrio, donde se empacaba, se distorsionó, ¿ya? Y surgieron estas agencias intermediadoras, ¿ya? Que si bien organizan la actividad, ejercen cobros que no corresponden, ¿ya? Resulta necesario implementar cambios, ¿ya? ¿En cuanto a qué? A que protejan el tiempo y la actividad, ¿ya? Además, los chiquillos tampoco tienen seguro ante ningún accidente, ¿ya? Entonces, los argumentos pueden ser varios. Pueden ser que cobran, ¿verdad? Hay una ley que cobran por trabajar, hay una ley en el Congreso, hay que legalizar esta práctica, este trabajo, ¿verdad? Le cobran por un uniforme y a lo mejor que sean los mismos supermercados quienes organicen esta labor, ¿ya? Y dice también otro objetivo, dos objetivos. Por un lado, está la adecuada protección a los jóvenes, ¿verdad? Y a la vez la permanencia y la libertad de elegir. Ah, ya. Y cómo los chicos también eligen su horario, porque hay muchos niños que se costean su estudio, la universidad, o se mantienen con estos trabajos, ¿ya? Entonces igual es importante. Implementar. ¿Qué sería implementar? Ahí en la página 14, léxico. Busquen sinónimo, ¿ya? Se implementó, se gestionó, se organizó, ¿ya? Se inició a cambio de una retribución del cliente, una retribución, un pago, ¿ya? Retribuir a cambio de algo, ¿ya? A cambio de un pago, de un servicio, ¿ya? Ahí más o menos van buscando ustedes el léxico. Ahora nos vamos a la crítica. Y la crítica dice que es otra cosa, que tiene que ver también un género periodístico de opinión, ¿verdad? Y también informa, orienta y educa al público lector, ¿ya? Eh, quien se dedique a la práctica o que se dedica a la crítica es una persona especializada en el tema, ¿ya? El lenguaje periodístico debe ser claro, ágil y comprensible para el público, ¿ya? Y ahora ya había una lectura que habla acerca de los 80, ¿ya? Esta serie que yo creo que más de alguno, todos la vieron, ¿ya? Entonces dice en la número 15 a la 17, dice. Sí. Sintetice cuál es la opinión del autor, ¿ya? Bueno, eh, ¿cuál es la opinión del autor? Que dice que como que tenían poco recurso para hacer esta película, ¿ya? Y esta película, por ejemplo, o esta serie, era solamente el amor, ¿verdad? El amor que había eh, el amor que había entre la familia de Juan Herrera y Ana López, ya, el amor que había ellos. Pero eh, que también tocó algunos temas sociales, políticos, culturales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la opinión del autor? De que a pesar de que esta película estaba encaminada, ¿verdad?, a la historia de amor entre los personajes principales, se empezó a abrir un poco más y a hacer otras temporadas donde se tocaron temas políticos, sociales, lo que estaba pasando realmente en los 80, ¿ya? Dice, ¿cuál es el propósito del texto? Dar a conocer, ya, el propósito del texto es dar a conocer que se pueden hacer cosas buenas con quizás poco presupuesto, ¿ya? O quizás se puede lograr hacer una serie
que en cierta forma sensibilice al espectador, ¿ya? Que se pueden hacer cosas buenas también, ¿ya? Con poco presupuesto, como decía, incluso ahí se hablaba de que pidieron financiamiento al Consejo Nacional de Televisión, ¿ya? Y ese es el propósito del texto, ¿ya? Que a pesar de que una serie era una serie pequeña, se fue haciendo más temporadas, ¿ya? Y después dice, ampliación léxica. Señala a qué se refieren lo último. Rankear. Viene de ranking, viene de audiencia. ¿Ya? Acuérdense que cuando los programas de televisión buscan un ranking, buscan que bastante audiencia la vea. ¿Por qué? Por los patrocinadores. ¿Ya? Porque al final los patrocinadores en cierta forma pagan este servicio, ¿verdad? Y le entra más divisa al programa. Audiencia, bueno, la audiencia son los telespectadores, el público, esa es la audiencia. Y la temporada se refiere como a las partes, ¿verdad? Temporada uno, temporada 2, ahora que estamos más expertos en Netflix, por ejemplo, hay series que tienen una, dos, tres temporadas, son como temporadas como más general, y ahí se va dividiendo en capítulos, ¿ya? ¿A qué se refiere el autor que la tercera temporada de los 80 haya mejorado como serie de entretención? Bueno, es eh, porque ya después, en la tercera temporada, se van tomando otros temas. Por ejemplo, acá habla acerca de la escena musical chilena. Entonces empieza a hablarse a lo mejor de la música, de la nueva ola, no, la nueva ola es como más antigua. Se empezó a hablar de la música, se empezó a tomar otra temática, ¿ya? Que también entretiene, como es la música, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión del texto? Que ellos, como serie, ¿verdad? Son un ejemplo a seguir, ¿ya? Eh, quienes hacen y quienes haya. Es un ejemplo a seguir y que cualquier película eh, o es una serie como, a ver, como difícil de hacer en primera instancia, incluso con el financiamiento, pero después se dieron las cosas y se pudo salir del paso y hacer hasta 3 temporadas, ¿ya? ¿Qué le parece a usted? Pregunta personal, la opinión del autor. ¿Me parece bien? ¿Por qué? ¿O me parece mal? ¿O lo encuentro bueno? Bueno, a mí la opinión del autor me parece bien, porque igual hay que rescatar la actuación, ¿verdad? La actuación, por ejemplo, me recuerdo muy bien una parte donde la hija de los protagonistas estudiaba en la universidad, después se salió y después quería andar con los guerrilleros, ¿verdad? Y con las personas que estaban en contra del gobierno de esa época, del gobierno militar, y, y su hijo era, no me recuerdo si era del ejército, parece que sí, no me recuerdo si era el ejército, y ahí empiezan a discutir los dos, y él empieza a hacer una reflexión acerca de cómo los padres se sacrifican por sus hijos, de cómo pagar la universidad de la hija o pagar el diario vivir, ¿verdad?, de los hijos y todo el sacrificio que hacemos, ¿verdad? Yo me incluyo y ustedes también, ¿verdad? Que hacemos los padres por los hijos. Y de repente los cabros no valoran lo que uno hace por ellos, ¿ya? Y encontré magistral esa escena, me encantó, ¿ya? A donde él golpea la mesa y ordena un poco, de cierta forma, a los cabros, a la pareja que tiene a los hijos, e incluso le dice que parece que ella uno de los hijos se quería parar, o era la niña, se quería parar, la Lola que estudia en la universidad, se quería parar y él le grita y siéntate, estoy hablando yo. Entonces empieza él a hablar en cierta forma cómo él asume su rol, ¿verdad? Su rol de jefe de hogar, su rol de padre ya. Me gustó mucho, porque empezó así como con un poco de violencia, ¿verdad? Golpeando la mesa, pero después empezó a hacer una reflexión y no nos quedemos con, ay, que el padre, que no nos quedemos con eso de que la autoridad del padre, sino que también el amor del padre, encuentro yo.
¿ya? Entonces, es una serie muy, muy bonita, ¿ya? Yo vi algunos capítulos, no te puedo decir que los vi todos, ¿ya? Pero encontré que deja muchas enseñanzas como familia, cómo van cambiando, después los padres se separan, tienen una hija, y hay varias cosas ahí muy importantes, muy, muy bellas como familia, ¿no? Después dice, ¿qué quiere decir el autor cuando escribe que está dictando cátedra? Ya, según lo señalado por el texto. Ya, porque nos enseñan que con poco presupuesto, ¿verdad? Y con financiamiento estatal se pueden hacer varias cosas, ¿ya? Va en la imaginación, va en la creatividad de estos amigos, ¿verdad? En cierta forma, el director, el productor, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo se pueden hacer cosas buenas? Y a partir de una idea, ¿ya? Así que eso. Bueno, acá nosotros chiquillos vimos, y también después queda uno de la Violeta. Violeta se fue a los cielos, ¿ya? ¿Qué tipo esta es la página 20, qué tipo de texto es? Es una crítica, ¿verdad? Una mujer que vio la película, ¿verdad? Y hace una crítica a la película, ¿ya? Señala lo menos dos partes del texto donde se hace uso llamativo, uso del llamado vocabulario técnico, ¿ya? Cuando él empieza a hablar de imágenes estáticas, cuando habla de metraje en exceso, cuando habla de primerísimo primer plano, ¿ya? Todos son términos, ¿verdad? Propios del cine, ¿ya? Eso es un lenguaje técnico, pero igual se entiende. Exprese una opinión, exprese una opinión de la autora que aparezca en el texto. Bueno, eh, cuando ella habla de la personalidad de Violeta Parra, ya dice que es una faceta chispeante, aguda, que nunca quedó tan claro lo que hace la ficción con una persona real. O sea, bueno, esta película se basa, ¿verdad? Se basa en el libro que escribió Ángel Parra, ¿ya? Escribió uno de los hijos de Violeta Parra, escribió esto en un libro, ¿ya? Y ahí se pasa al cine, ¿ya? Entonces ella dice que algo de ficción nunca describió nunca quedó tan claro lo que hace una ficción una persona real, ¿ya? Es muy bonita esta película, a mí me gusta mucho porque nosotros siempre decimos la Violeta, una mujer quizá, una negra, indígena, a ver, negra, una mujer pobre, pero hay muchas cosas de ella que se valora, la personalidad que tenía, él le da a la misma hablar, por ejemplo, ante mucha gente, ya su tendencia política. eh, que también, a pesar de la época, ¿verdad? Ella, ¿qué hace? Ella deja a sus hijos con su esposo y se va a Europa, ¿ya? Y ella también como que prevalece lo que yo quiero ser como mujer, ¿verdad? Claro, soy madre, soy esposa, pero también necesito mostrar mi arte, ¿verdad? Porque de repente nosotras las mujeres no, ¿cómo le explico? Dejamos de lado nuestros sueños, nuestras metas. No, es que mi hijo primero, no, es que mi esposo, no, que mi otra Lola, ¿y yo? ¿Y la madre cuánto? Entonces ella, por ejemplo, en esta película se ve que ella da a conocer su arte, ¿ya? No solamente la parte poetisa, cantante, cómo ella recolecta información en el campo para hacer su inspiración, ¿verdad? En algunas canciones. El tema de la arpillera, el tema de la pintura. Entonces, era una mujer muy completa artísticamente, ¿ya? ¿Qué tema aborda el texto? Bueno, aborda la vida de Violeta Parra, ¿ya? Describe a esta mujer, ¿verdad? Ampliación léxico. Violeta más allá del sino trágico, sobrecogedora y con humor, sino destino, ¿ya? Humor que emana, humor que surge del fondo del alma del personaje. Indique qué aspecto de la película se resalta en el texto. Bueno, la banda sonora, ya la música y también la actuación de esta actriz, ¿verdad? Que también se parece de manera física a la autora. ¿Ya? Eh, Cuando hablamos de reparo, señale qué función cumple el siguiente párrafo.
reparos, o sea, algo que no le gustó, algo que ella debería decir, ¿sabes que esta parte no me pareció muy buena o no me gustó? ¿Ya? Sí, dice, reparos sí, alguna risa falsa por ahí, un exceso dulce más allá, el caso de una interpretación. En la realización, un cierto engolosamiento con imagen estética y mudas, ya como el cine mudo de los 70, ¿ya? Y bueno, exceso, su metraje en exceso, como la protagonista de Niña comiendo el maqui, ¿verdad? Que ahí aparecía una imagen muy cerca, ¿verdad? Primerísimo, un primer plano con ella, ¿ya? Entonces, cuando uno dice reparo, sí, algo que no me gustó, esto no me gustó, ¿ya? Ya, chiquillo, entonces acá aparecen después solamente lectura, nada más que lectura, ¿ya? Ahí si ustedes quieren hacerla como para ir completando un poquito su tema, bienvenido, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a ver el ensayo, ¿ya? ¿Qué es el ensayo? Ya con esto, un poco, acá se va mezclando un poco en el folleto número 4, ya se va mezclando, la página 9, ya se va mezclando un poco lo de cuarto medio, ¿ya? El ensayo. El ensayo tiene como objetivo, la divulgación de ideas, ¿ya? Teorías, investigaciones e incluso reflexiones. Un ensayo es una reflexión acerca de un tema, ¿ya? En él se presenta una argumentación sobre un tema elegido por el autor o la autora. Está centrado en su pensamiento, es decir, en la elaboración del ensayo se expresan las ideas que se tienen al respecto de un tema determinado. ¿Ya? Y dentro del ensayo también nosotros tenemos características. En primer lugar, el ensayo también es de carácter argumentativo, como lo que hemos estado viendo nosotros, ya la argumentación. Se presenta una tesis que se deberá probar durante el desarrollo del texto, ¿ya? A través de argumentos que sostendrán las bases y serán el respaldo de sus ideas, opiniones o propuestas, ¿ya? Es subjetivo, ¿qué significa? Bueno, cuando nosotros hablamos de lo subjetivo es porque está mezclado ahí o están puestas ahí mi idea, mi pensamiento, mis puntos de vista, ¿ya? O autoras son expresados por un estilo propio. No es exhaustivo, ¿ya? ¿Qué significa eso? No es que yo investigue todo acerca de un tema, ¿ya? Eh, no es tan rígido en cuanto a la investigación y tampoco es tan profundo, ¿ya? Porque no es un texto de divulgación científica. ¿Mm? Ahora, en la página 10, asistemático, no se ajusta al texto argumentativo, ¿ya? Y puede ordenar de diferentes modos el argumento. Ya, puede empezar al principio con argumento, puede empezar al medio del diálogo con argumento, ya. No se refiere que sea que se ajusta a las reglas convencionales, ¿ya? Hay una relación dialógica con el autor, o con el lector, perdón, con el lector. Hay una relación dialógica. El ensayo se puede aludir de manera explicativa, ¿ya? Es seguro que muchos lectores han vivido la experiencia de caminar en el interior del mall, ¿ya? Entonces, de repente como que el diálogo o el autor incluye al lector en su diálogo, ¿ya? Eso igual es importante, ¿ya? Es actualidad. El contenido del ensayo corresponde a un tema actual, muy parecido también con la argumentación. Acuérdense que la argumentación igual tiene que ser un tema actual, contingente, reciente, o por su relevancia tiene vigencia. Ya, eso igual es importante. Ahora, hay una estructura del ensayo, ¿ya? En primer lugar, la introducción. En la introducción del ensayo, ¿qué hace? Se expresa con claridad cuál es el tema, ¿ya? El objetivo, cuáles son los motivos que lo hacen necesario, además de explicar al lector qué otros temas se abordarán en el texto, ¿ya? Entonces, la introducción, de qué vamos a hablar? Y lo aborda de manera simple, ¿verdad? Después, el desarrollo. En esta parte, el ensayista expondrá sus principales argumentos y análisis de los mismos para convencer al lector de su idea, tesis y opinión, ¿ya? Igualmente puede hacerse referencias documentales, libros, revistas, ¿ya? Pueden hacer citas textuales también en el desarrollo, ¿ya?
que se colocan entre comillas, porque no lo dijiste tú, lo dijo otra persona, ¿verdad? Y en la conclusión, en este punto, bueno, obviamente acaba de cerrar su argumento, ¿verdad? Y dará paso a sus opiniones personales y a las sugerencias a modo de solución o respuesta a la tesis. ¿Ya? Puede también incluir un breve resumen de lo que trato. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ahí tenemos qué es el ensayo. ¿Ya? Y aparece un mapa conceptual del ensayo que lo realiza un ensayista de manera subjetiva. Subjetividad, ¿qué más sería acá? Relación dialógica con el lector, actual, ¿verdad? Y acá la argumentación presenta una argumentación. Y ahí está la estructura de la argumentación o del ensayo, que sería en la introducción, donde se presenta el tema, ¿verdad? De manera clarita, ¿verdad? Y cuáles son los objetivos. Después tenemos el desarrollo, que ahí aparece todo, la tesis, la opinión, la referencia. Y por último tenemos la conclusión, ¿ya? Y acá en el libro aparece un ensayo que me gusta mucho, que es de esta mujer, Sonia Montesino, que es chilena, de profesión antropóloga, ¿ya? De la Universidad de Chile, doctora en antropología en la Universidad de Leiden, Holanda. Ha sido destacada y reconocida, estoy en la página 12, reconocida y destacada por sus trabajos sobre género e identidad latinoamericana y distinguida con los siguientes premios. Bueno, hay premio de la Academia Chilena de la Lengua, el premio Altazor, ¿ya? Y tiene un ensayo, ella que esto aparece en todos los libros de cuarto medio, ¿ya? Encontrarán dos ensayos cuya lectura será muy útil para comprender su estructura y conocer algunas ideas sobre la identidad latinoamericana y chilena. El primer texto se llama Madres y Guachos. ¿Ya? Doña Isabel lo quería, suyo lo mismo la parda, y el Bernardo entre las dos como un chunquillo temblaba. Ese de Gabriela Mistral, ¿ya? Entonces, del mestizaje, del lacho, del guacho, es un término que nosotros de repente utilizamos, ¿verdad? ¿Quién es el guacho? El que no tiene padre. Entonces, ahí hay un primer texto, ¿ya? Para que me lo lean y me hagan acá, la página 15 igual, dice, escribe las derivaciones y el significado que tienen las siguientes palabras de acuerdo con el español que usamos en Chile. ¿A qué se refiere el guacho? ¿Ya? Huérfano, dependiendo del contexto, tendrá una connotación negativa o positiva. Porque yo le puedo decir a una persona, oye, guachito. Entonces tiene otra connotación. Así como, oye, hacemos como de amistad, de ternura, ¿verdad? Ahora uno puede decir, oye, está más o menos el guachón. Entonces el guachón es como, oye, el medio mino, ¿ya? Entonces tiene otra connotación, ¿ya? Y lo mismo pasa con el lacho. ¿Quién es la persona lacha? Un hombre lacho. Cuando nosotros decimos, ay, no, este gallo es más lacho, anda con una niña, con otra, o sea, ¿me entiendes? Entonces, o el cholo, o el quiltro. El quiltro uno lo usa, ¿verdad? El quiltro, el perro que es un mestizaje, ¿verdad? Entonces acá igual deberíamos ver algunos significados, ¿sí? Para que hagan esta partecita, que igual me parece muy interesante utilizar, ¿ya? Y después aparece un texto 2 en la página 16, Chile, país de rincones. Y aquí lo habla o lo escribe Mariano Latorre. Este caballero nació en Cotquecura, novelista chileno, principal representante de la corriente criollista. Dejó sus estudios de leyes por la pedagogía, titulándose de profesor de castellano. Durante 30 años recorrió todo Chile para documentarse sobre las costumbres, los paisajes, la flora y la fauna, la vestimenta y entonaciones del habla chilena. Entre sus obras destacan Cuentos de Maule y La isla de los pájaros. Entre sus novelas destaca Surzulita. Entonces este otro hombre, ¿verdad? Que también ve de otra forma la identidad de Chile, ¿verdad? Y lo mismo acá. Hay léxico, ¿verdad? Y después a qué tipo de texto corresponde,
¿ya? Y hay varias cositas que hacer ahí. Entonces, eso me gustaría, chicos, que lo hicieran, ¿ya? En primer lugar, hoy día revisamos la tarea, hablamos del ensayo y leer 2 ensayos para que ustedes más o menos vayan viendo a qué se refiere un poco con qué es el ensayo, ¿verdad? ¿Qué es el ensayo? Y ver la diferencia de la lectura, por ejemplo, de un ensayo con una columna de opinión, ¿verdad? Que ahí vamos a ir después viendo las diferencias, ¿ya? Entonces, les pido que me hagan eso. Vamos avanzando con las clases. Nos quedan, no sé, unas 4 clases de lenguaje y estamos listos, ¿ya? Entonces, nosotros terminamos historia. Filosofía, la próxima, ya voy a ir a grabar las clases del profesor mañana, ya el fin de semana mando una clase, nos quedarían como 3 clases de filosofía, les mandé el texto, ahora les voy a mandar el segundo texto de la segunda parte, digamos, los que lo pueden imprimir bien y los que no, bueno, lo leen del WhatsApp nomás, pues no se hagan problemas, chicos. Lo importante es que vayan ustedes leyendo las cosas. En la guía, por ejemplo, chicos, vayan marcando en la guía los conceptos, la personalidad, la motivación, la personalidad, la motivación. Bueno, hay varios conceptos, ¿verdad?, que uno vaya manejando en filosofía. Eso igual es importante. ¿Les parece? Entonces, estamos con lenguaje ya más de la mitad. Estamos con filosofía a mitad y nos quedaría matemática y ciencias naturales, ¿ya? Porque hicimos historia, lenguaje, filosofía, matemática, ciencias naturales, inglés, eso también nos quedaría. Igual nos quedan 3 ramos, igual son, bueno, pero lo vamos a ir viendo de a poco. Nos queda julio y agosto, ¿ya? Julio y agosto. ¿Ya? Entonces nos quedan 2 meses para ir apurando un poquito las clases. Yo espero terminar hoy día este folleto el 4, la revisión, y empezamos con el 5, que en el 5 ya viene materia directamente de cuarto medio, que sería el discurso público, que es poco, el discurso público, ¿qué es el discurso público? Los tipos de discurso, y vamos a leer unos 3 o 4 discursos y comprensión lectora. Y eso es todo. ¿Les parece? Y filosofía lo mismo. Ya pues chicos, que tengan una buena fin de semana, a prepararse con las cosas, a cuidarse, chiquillos, ¿sí? Harto ánimo. Voy a estar llamando los fines de semana, voy a estar llamando unos 20 niños ya para ver cómo le ha ido con las clases y cómo vamos con esto, porque en realidad para todos ha sido diferente. Para mí igual, yo estoy súper a ver, como les digo, igual que ustedes, encerrada con los niños, un poco desaturada, igual haciendo clases. En la mañana, toda la mañana me dedico a hacer clases, ya, con mi alumno del TV13, en la noche con ustedes, supervisando las cosas, viendo que todo esté bien, la casa, llevando la casa. Mi marido que estuvo muy enfermo, también estuvo muy, muy complicado con una neumonía súper complicada. Y ya ahora salió de la clínica, así que ahora estamos de enfermera también con él. Y bueno, y haciendo las cosas. Traten de hacer una rutina de cosas, chiquillos. Le aconsejo que es importante que nosotros hagamos ejercicio. Yo ando con busito porque después de esta clase me pongo a hacer un poquito de gimnasia, ¿verdad? Porque es importante también mantener la salud física, ¿verdad? Y mental, ¿verdad? Traten de acostarse temprano, levantarse temprano y hacer su rutina, ¿ya? A los chiquillos que están trabajando para afuera también les deseo que se cuiden mucho. Todos debemos trabajar y tenemos que trabajar, sino cómo alimentamos a nuestra familia. Y lo importante, chicos, es estar en familia. Lo importante, para mí, por lo menos, muy importante, el sacrificio que hacemos todos, ustedes, yo, para que este curso salga adelante y podamos estar victoriosos a fin de año y vamos saltando las pruebas y a fin de año hagamos una bonita licenciatura a todo chancho y disfrutemos y la pasamos chancho, ¿le parece? Así que un beso, un gran abrazo, chiquillos, y que estén muy, muy, muy bien. A cuidarse.